La música del club todavía parecía vibrar dentro de su garganta cuando lo gritó en plena calle: «Si tanto te molesta, Sergio, divórciate de mí». Valeria estaba junto al coche de aplicación que acababa de dejarla frente a casa, con un tacón roto en una mano, el maquillaje corrido por debajo de los ojos y el pelo impregnado de alcohol caro y de una colonia masculina que no era la mía. Yo estaba en la entrada, descalzo, con sus zapatillas de estar por casa detrás de mí y su anillo de matrimonio entre los dedos. No lo tenía porque ella me lo hubiera entregado en un gesto dramático, ni porque se lo hubiera quitado antes de salir. Lo tenía porque lo había encontrado tirado en el suelo del baño, al lado de una prueba de embarazo sin abrir. Sí, esa parte viene después, y créanme, fue la pieza que terminó de convertir aquella noche en algo imposible de olvidar. 4 minutos antes de que Valeria bajara de ese coche y me lanzara esa frase como si estuviera pidiendo un café, me había enviado una foto desde el Mirador Azul, una discoteca nueva en la azotea de un hotel de Valencia, de esas donde la gente sube para hacerse fotos bonitas y baja con la vida destrozada. En la imagen, ella aparecía abrazada a un hombre de cabello teñido de plata, camisa negra abierta en el cuello y un tatuaje extraño de una cuna rota detrás de la oreja. El mensaje decía: «Tranquilo, amor. Solo estamos bailando». 4 minutos después de gritarme que me divorciara de ella, estaba golpeando la puerta principal con tanta desesperación que parecía que dentro estuviera ardiendo todo. Pero yo no discutí. No le devolví el mensaje. No la llamé. Ni siquiera me quedé allí esperando su explicación falsa de siempre. Lo único que hice fue responderle con una foto mía. Bueno, no exactamente mía. No salía mi cara, ni otra mujer, ni una botella para fingir que yo también estaba celebrando algo. Era una foto de un cajón abierto. Un cajón muy concreto. Su cajón. Y dentro, iluminado por la pantalla encendida, estaba el objeto que hizo que todo su teatro se viniera abajo en silencio. Valeria pensaba que tenía secretos. Lo que nunca imaginó fue que yo ya había encontrado la puerta de entrada a todos ellos. No la seguí, no la insulté, no golpeé la pared, no rompí nada. Cerré la puerta con llave, con una calma casi ridícula, y salí a la calle como un fantasma que por fin decidía abandonar la casa que llevaba años persiguiendo. Por dentro, sin embargo, yo estaba ardiendo. Sus palabras me golpeaban una y otra vez: «Si tanto te molesta, divórciate de mí». No lo dijo con dolor. No lo dijo con miedo. Lo dijo con desprecio, como si mi matrimonio fuera una molestia administrativa, como si mi dolor fuera un trámite aburrido que ella ya no tenía ganas de atender. Valeria creía que yo seguía siendo el mismo hombre que se quedaba mirando el teléfono durante horas porque ella no contestaba un mensaje. El mismo que pedía perdón por haber levantado la voz cuando encontraba manchas de pintalabios en una bufanda que ella juraba no recordar haber usado. El mismo que aceptó como error del sistema una reserva de hotel hecha en febrero a nombre de otro hombre, porque ella lloró lo suficiente como para convencerme de que sospechar de ella me convertía en un monstruo. Sí, ese hombre fui yo. Pero esa noche no iba a terminar como todas las demás. Porque lo que Valeria no sabía era que yo llevaba casi 2 semanas preparándome para ese momento, con la misma suavidad con la que ella me mentía. Ese cajón siempre había estado en su lado del armario, debajo de una caja de pañuelos, unas cremas de viaje y recuerdos de escapadas que, según ella, eran fines de semana con amigas. Durante años no lo toqué. No porque no quisiera saber, sino porque todavía me aferraba a la idea patética de que respetar su privacidad era una forma de proteger nuestro matrimonio. Hasta que un jueves por la noche, mientras buscaba un cargador viejo, encontré un teléfono barato, sin marca conocida, apagado y escondido detrás de una vela aromática y una tarjeta caducada de un gimnasio al que ella nunca iba. Lo cargué. Esperé. Lo encendí. Y cuando la pantalla se desbloqueó, tuve que sentarme en el borde de la cama porque sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. Había mensajes, fotos, audios, capturas, ubicaciones compartidas, todo desde un contacto guardado solo como Z. Algunas conversaciones me revolvieron el estómago. Otras hicieron que me temblaran las manos. Pero no dije nada. Me tragué el grito.
Le di las buenas noches como siempre, incluso la besé en la frente como si no supiera que su perfume ya no era solo suyo, porque necesitaba tiempo. Y esa noche, sin saberlo, ella me lo dio todo. Cuando me envió aquella foto desde la discoteca, riéndose con el mismo hombre de las imágenes del teléfono, el mismo tatuaje, la misma sonrisa arrogante, no exploté. Solo abrí el cajón, coloqué el teléfono dentro con la pantalla encendida y le hice una foto. La envié con una sola palabra, vaya. No hizo falta añadir nada más. A los pocos segundos, el mensaje apareció como visto. Después vi los 3 puntos de escritura. Luego desaparecieron. Luego volvió a escribir. Luego nada. Y enseguida llegó la notificación de la cuenta compartida del coche, destino, casa, llegada estimada, 4 minutos. Venía de regreso, pero no para hablar conmigo. No venía porque me amara ni porque de pronto hubiera entendido el daño. Venía a borrar, a esconder, a suplicar, a recuperar el control. Y no tenía ni idea de lo que yo ya había hecho con todo lo que había dentro de ese teléfono. En cuanto escuché las ruedas del coche frenando delante de la casa, cerré con calma la funda del portátil que llevaba preparando desde hacía rato. No corrí. No improvisé. No temblé. Durante 13 días había sonreído, había cocinado, había doblado ropa, había escuchado sus mentiras sobre reuniones y cenas de equipo, fingiendo ser ese marido ingenuo que ella creía haber domesticado, mientras copiaba cada archivo del teléfono a una carpeta oculta en la nube llamada plantillas de edición. Valeria jamás sospechó nada. Ya casi ni me miraba. La puerta principal se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared y dejó una marca nueva junto al interruptor. Ella apareció con los tacones en la mano, el rímel bajándole por las mejillas y la respiración rota. Sus ojos recorrieron el salón como si esperara encontrar llamas. Yo no dije una palabra. Estaba sentado a la mesa del comedor, con una taza de té delante, como si hubiera estado esperando a una visita educada. Ella vio el cajón abierto, vio el teléfono, vio la conversación todavía encendida en la pantalla, y lo agarró como si fuera una granada a punto de explotar. ¿Qué has hecho, Sergio?, susurró, aunque su voz no tenía suavidad, sino pánico disfrazado de furia. Incliné la cabeza y le respondí, tú me dijiste que me divorciara. Ella soltó una risa seca, desesperada. Era una tontería. Estaba borracha. No lo decía en serio. Se detuvo a mitad de frase, porque hasta ella oyó lo ridículo que sonaba. ¿Dónde está la tarjeta? ¿Dónde está la copia? Dime que no lo abriste. Dime que no viste nada. Entonces sonreí apenas, y fue en ese segundo cuando la vi entenderlo. No creo haber visto miedo verdadero en su cara hasta esa noche. Valeria siempre había controlado la habitación, el tono, la versión de los hechos, el momento exacto en que debía llorar y el segundo preciso en que debía acusarme de exagerado. Pero no esa vez. ¿De verdad pensaste que lo encontré hoy?, le pregunté en voz baja. Valeria, tengo una copia de todo desde hace más de una semana. ¿Sabes qué más encontré? Capturas de vuestra escapada del mes pasado. Y adivina quién reservó la habitación. No fue Clara. La sangre pareció escaparse de su rostro. Abrió la boca, pero no salió nada. Me levanté despacio y dejé la taza sobre la mesa. Y lo mejor es que todavía no he enviado nada a tu madre. Tampoco a tu trabajo. Todavía. Pero la carpeta existe, y ya no está solo en mi ordenador. Ella se lanzó hacia mí, me agarró del brazo y su voz cambió por completo. Ya no era la mujer desafiante de la puerta. Era alguien acorralado. Por favor, Sergio, por favor. No entiendes. No fue así. Él, fue una estupidez. Cometí errores, sí, pero si me quieres, no vas a destruirme por una sola cosa. Ahí fue cuando se rompió mi calma. Una sola cosa, dije, y mi voz salió más dura de lo que esperaba. Una noche, un año, un teléfono secreto, un hombre, un bebé. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el zumbido del frigorífico pareció detenerse.
Esa última palabra la golpeó como una bofetada. Valeria dio un paso atrás. El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó sobre la alfombra. Por primera vez desde que nos casamos, yo caminé hacia la salida sin pedir permiso, sin explicar más, sin esperar que ella me detuviera. Y ella no me siguió. Al menos no en ese momento. Creo que todavía pensaba que yo iba a enfriarme, como siempre. Que iba a dar una vuelta, a encerrarme en el despacho, a dormir en el sofá, a repasar en mi cabeza todas las maneras en que quizá yo también tenía culpa, para al día siguiente pedir perdón por haberla hecho sentir mal. Así terminaban nuestras discusiones, yo cediendo y ella reescribiendo la realidad mientras sucedía. Pero esa vez no desaparecí al sofá ni a la habitación de invitados. Desaparecí de verdad. Mientras ella seguía mirando el teléfono como si acabara de estallarle la vida en la cara, yo subí al coche y conduje hasta la única persona que merecía ver lo que había descubierto, su hermana, Nerea. Antes de que alguien piense que fui cruel o teatral, tienen que entender algo. Nerea no era solo su hermana. Había sido la dama de honor en nuestra boda, su mejor amiga desde niñas, y la única persona de esa familia que una vez me apartó en la cocina, durante una cena, para preguntarme en voz baja. «Sergio, ¿Valeria te trata bien de verdad?» Yo no contesté. Me dio vergüenza. Me dio miedo admitir lo mal que iban las cosas. Me pareció una traición reconocer en voz alta que la mujer con la que me había casado me estaba apagando. Pero esa noche ya no tenía miedo. Llegué a su apartamento cerca de las 2 de la madrugada. Abrió la puerta con el pelo recogido y una bata encima del pijama. No dijo hola. Solo me miró a la cara y preguntó, ¿qué ha pasado? Le entregué una memoria USB y le dije, necesito que veas esto. Dudó unos segundos, luego la conectó a su portátil. La carpeta tenía un nombre simple, Vaya. Vi cómo su expresión cambiaba poco a poco. Primero confusión. Luego incredulidad. Después horror. Se tapó la boca cuando vio los vídeos y las capturas. Me preguntó 3 veces si todo era real. Me preguntó una vez si yo estaba bien. No lo estaba, pero asentí porque era lo único que podía hacer. Nerea no defendió a su hermana. No me pidió que lo pensara. No minimizó nada con esa frase cobarde de «las parejas pasan por crisis». Se quedó callada un momento y luego dijo algo que me dejó helado. «Sabes que también te mintió con lo del embarazo, ¿verdad?» Sentí que algo dentro de mí se detenía. ¿Qué embarazo? Nerea cerró los ojos, como si se arrepintiera de haberlo dicho y al mismo tiempo supiera que ya era tarde para callarlo. Me dijo que había perdido al bebé. Pero yo la vi en una clínica, Sergio. No estaba sola. Y el nombre que dio al registrarse no era el tuyo. La habitación empezó a girar. Todos esos dolores de cabeza repentinos, esos cambios de humor, esa noche en que lloró en el baño y no me dejó entrar, ese silencio raro cuando le pregunté si quería que fuéramos al médico, no era tristeza. Era culpa. Me quedé sentado, sin saber si me sentía más destruido o más liberado. Porque en ese instante comprendí que no se trataba de una mala noche, ni de una crisis, ni de una mujer confundida que había cometido un error. Esa era Valeria cuando nadie la obligaba a sostener la máscara. Y yo ya no iba a colocársela de nuevo. Salí de casa de Nerea con algo más poderoso que la venganza. Salí con confirmación, con una testigo, y con un plan que ya no me parecía exagerado. Cuando Valeria empezó a reventarme el móvil con llamadas y mensajes de cocodrilo, yo ya estaba instalado en una habitación del Hotel Miramar, cerca del centro, sentado frente al escritorio, escribiendo con una calma que no sabía que tenía. Sus primeros mensajes fueron defensivos, «Estás exagerando. No es lo que parece. Estaba borracha». Luego, con el paso de las horas y mi silencio, se volvieron suplicantes. Después, manipuladores. «Me estás asustando, Sergio. Por favor, vuelve a casa. Estoy preocupada por ti. Podemos arreglarlo». Y entonces apareció el mensaje que la delató por completo, «No vayas a recursos humanos. Te juro que si me arruinas el trabajo,
Ahí estaba la grieta. Por fin entendía que yo tenía algo real en las manos. Durante años me había considerado demasiado débil para marcharme. Construyó sus mentiras sobre esa certeza. Pero yo no era débil. Solo estaba esperando el día en que tuviera suficientes pruebas, suficiente rabia y suficiente claridad para actuar sin levantar la voz. El Hotel Miramar tenía una sala de negocios segura, impresoras, escáneres y un personal que no hacía preguntas cuando alguien entraba a las 3 de la mañana con una carpeta llena de documentos. Abrí los correos que llevaba preparando desde hacía días. Los asuntos eran secos, profesionales, comunicación urgente, documentación sobre conducta inapropiada, posible conflicto de interés. Todo iba acompañado de capturas, fechas, horarios, ubicaciones y fragmentos de conversación. Lo de Valeria no era solo una traición matrimonial. También cruzaba límites laborales. Había una relación oculta con un superior. Uso de recursos de la empresa, reuniones inventadas, viajes justificados con excusas falsas, y un hombre casado con hijos involucrado en todo. Ella había querido ser la protagonista de su propio drama brillante. Yo solo estaba enviando el guión a quienes debían leerlo. Pero antes de pulsar enviar, hice una última cosa. Escribí a la persona que Valeria temía más que a su jefe, más que a mí, más que a cualquier abogado, su madre. Doña Teresa, jueza jubilada, recta hasta en la manera de sentarse, siempre había visto a Valeria como una hija impecable. Exitosa, elegante, casada, estable. Valeria había construido esa imagen como si fuera una marca de lujo. En una cena de Navidad, su madre me dijo una vez, «Me alegra que mi hija encontrara a alguien como tú. Le das equilibrio». Ya no. Le envié una sola imagen, una captura borrosa del teléfono secreto, sin desnudez, sin nada explícito, solo lo suficiente para que entendiera la verdad. Debajo escribí, «Creo que merece saberlo». Después apagué el móvil. No necesitaba mirar el incendio en tiempo real. A la mañana siguiente, 3 cosas ocurrieron casi al mismo tiempo. La empresa de Valeria emitió una comunicación interna sobre una investigación en curso. Su madre me dejó un mensaje de voz que empezaba con «Estoy avergonzada» y terminaba con «Dime qué necesitas». Y Valeria apareció en el vestíbulo del hotel llorando delante de la cámara de seguridad, pidiendo a la recepcionista que me llamara, diciendo que era mi esposa y que tenía derecho a subir. Seguridad tuvo que acompañarla a la salida. Por primera vez en años, no pudo gritar lo bastante fuerte para cambiar la versión. No pudo seducir, manipular ni culpar a nadie para volver a entrar. Y aún así, yo no había terminado. Cuando encendí el teléfono horas después, la explosión ya había ocurrido. Llamadas perdidas, mensajes de números desconocidos, audios, amenazas veladas, súplicas, insultos, gente que no sabía nada opinando como si hubiera vivido dentro de mi casa. No respondía a ninguno. No hacía falta. Las ruedas ya estaban girando, y Valeria estaba atrapada en una maquinaria donde su encanto no servía de nada. Nerea fue quien me mandó la primera actualización real. El jefe de Valeria había sido apartado temporalmente mientras investigaban una relación no declarada con una subordinada. Su mensaje decía, «Está perdiendo el control. No sabe qué hacer. Pregunta si puedes deshacerlo». Deshacerlo. Como si yo hubiera tocado un botón por accidente. Como si aquello fuera un vaso roto que se podía barrer y olvidar. No. Aquello era el resultado de años de abandono emocional, manipulación, mentiras, humillaciones pequeñas y traiciones enormes, todo envuelto en vestidos caros, sonrisas perfectas y frases hechas sobre confianza. Ella me había entregado las herramientas. Yo solo había decidido dejar de fingir que no sabía usarlas. Después llegó el abogado. No el mío. El suyo. Llamó a mi número del trabajo y dijo que representaba a Valeria en un asunto de privacidad doméstica y que quería hablar de una posible demanda por difamación. Casi me reí. Valeria seguía creyendo que aquello era venganza. Seguía sin entenderlo. Yo no estaba intentando destruirla. Solo había dejado de protegerla de las consecuencias de sus propios actos.
pasé la llamada a mi abogada, Marina Vidal, que ya tenía preparado el borrador de divorcio desde la semana en que encontré el teléfono. Marina era precisa, fría y tenía cero paciencia para el teatro emocional. En cuestión de horas, el abogado de Valeria retrocedió. ¿Por qué? Porque había pruebas. Tiempos digitales. Ubicaciones. Copias de seguridad. Testigos. Una declaración de Nerea y otra de una compañera de trabajo que me escribió sin que yo la buscara cuando todo empezó a salir a la luz. Resultó que yo no era la única persona a la que Valeria había pisado para sentirse poderosa. Había un rastro de gente cansada de cubrir sus caprichos. Le envié los papeles del divorcio a la mañana siguiente. No se los llevé en persona. No quise verla. Los mandé por mensajería privada a la dirección donde se estaba quedando después de abandonar nuestra casa en plena madrugada. No pudo soportar dormir entre paredes que le devolvían la verdad. Dentro del sobre no había carta, ni insultos, ni amenazas. Solo documentos, y una línea final marcada, diferencias irreconciliables por infidelidad documentada y ruptura grave de la confianza. Mientras ella todavía intentaba convencer a algunos conocidos de que todo era un malentendido enorme, ocurrió algo que ni siquiera yo esperaba. Su madre se apartó públicamente de ella. No la nombró, pero publicó una reflexión en su blog profesional sobre el dolor de descubrir engaños profundos en alguien cercano y sobre la responsabilidad de no encubrir lo que está mal solo porque venga de la familia. En su círculo jurídico aquello corrió como pólvora. Al parecer, ni los jueces jubilados toleran bien las mentiras, sobre todo cuando vienen de la hija que habían defendido durante años. Valeria empezó a desaparecer de la historia que ella misma había diseñado con tanto cuidado. Y aún así, seguía intentando contactarme. Yo sabía que no estaba arrepentida. No de verdad. Lo que le dolía era perder el control. Pero estaba a punto de perder algo más grande que eso. Cualquiera pensaría que después de la suspensión laboral, el rechazo familiar y los papeles de divorcio, habría entendido que la función había terminado. Pero no. Valeria decidió duplicar la apuesta. Empezó a publicar en redes como si nada pasara. Frases de superación, fotos antiguas de vacaciones, una imagen sosteniendo una taza de café con el texto, sanando, no odiando. Era como ver a alguien colgar cuadros bonitos en una casa que se estaba quemando. Luego hizo algo que casi me arrancó una carcajada. Me etiquetó en una publicación que decía, algunos hombres se rompen bajo presión, otros nunca fueron fuertes desde el principio. Era su estrategia de siempre, convertir una puñalada en un discurso de empoderamiento, presentarse como víctima y pintarme a mí como el marido inseguro que no soportaba a una mujer fuerte. Entonces decidí hablar públicamente por primera vez. Sin rabia. Sin amenazas. Sin nombres. Solo hechos. Creé una entrada limpia y neutral en un blog anónimo, explicando lo ocurrido desde el principio, con fechas modificadas, capturas censuradas, rostros ocultos y detalles personales protegidos. Todo apto para que nadie pudiera acusarme de exponer más de lo necesario. No exageré nada. No adorné nada. Conté cómo se siente vivir durante años con alguien que te llama sensible para no admitir que te está mintiendo. No promocioné el texto. No lo subí a mis redes. No lo envié a media ciudad. Se lo mandé a una sola persona, una antigua compañera de Valeria, alguien a quien ella había culpado injustamente durante una reorganización del departamento y que tenía muchos contactos en una red profesional. Esa persona lo compartió con una frase simple, al final, la verdad siempre escribe párrafos completos. Al principio creció despacio, casi en silencio. Pero la gente habla. La gente une puntos. Y no tardaron en relacionar el tatuaje descrito en la historia con cierto directivo suspendido de una empresa de Valencia. Valeria me llamó desde un número nuevo a las 2:43 de la madrugada. No contesté. Me escribió, ¿qué demonios hiciste? Respondí una sola frase, nada que no hubieras hecho tú antes. El efecto fue inmediato. El hombre del teléfono secreto cerró sus cuentas.
Su esposa publicó una historia ambigua sobre la confianza y el daño que dejan los secretos. Sus hijos, por lo que supe, se enteraron de más de lo que cualquier hijo debería saber. Alguien me mandó una captura de un familiar suyo escribiendo públicamente: «Estamos avergonzados. No vuelvas a buscarnos». Y Valeria, por fin, dejó de publicar. Pero antes de desaparecer, me mandó un último correo. No era una disculpa. No era una confesión. Ni siquiera era una explicación. Solo una frase: «No pensé que fueras capaz». Y tenía razón. Yo tampoco lo pensé durante mucho tiempo. Pero la traición no cambia solo la relación. Cambia a quien la sufre. Afila algo que estaba dormido. Convierte una súplica en una frontera. Convierte el silencio en una decisión. Valeria, intentando destruirme poco a poco, me obligó a reconstruirme sin ella. Después de ese correo, llegó la calma. No más llamadas de madrugada. No más mensajes fingiendo preocupación. No más versiones torcidas en las que ella era la herida y yo el cruel. Solo silencio. Y por primera vez en años, descubrí que el silencio podía ser paz cuando nadie lo usaba como castigo. Me quedé en el hotel unos días más. No porque tuviera que esconderme, sino porque necesitaba recordar quién era yo lejos de su voz. Empecé a despertarme temprano. Caminaba por calles que no me exigían explicaciones. Dejé de mirar el teléfono cada 10 segundos. Llamé a mi hermano en Zaragoza, alguien con quien casi no hablaba desde mi boda, y le conté todo. Nos reímos, no con crueldad, sino con esa claridad rara que aparece cuando por fin dejas de mentirte. Al cabo de un tiempo volví a la casa. No para quedarme. Solo para recoger lo que importaba. No era mucho: algo de ropa, unos libros, el reloj de mi abuelo, una libreta vieja y una caja de fotos en la que todavía podía reconocer al hombre que fui antes de acostumbrarme a pedir perdón por sentir. Le dejé los muebles, los cuadros, la cafetera que ella decía amar más que a la mayoría de las personas. Que se quedara con el decorado. Que se sentara en el silencio que ella misma había fabricado. Firmé el divorcio sin discutir. Ella tampoco peleó. Creo que para entonces ya había entendido que yo no iba a volver a interpretar el papel del hombre que podía romper cuando le convenía. Me mudé a un apartamento pequeño encima de una librería. El dueño, Julián, un hombre mayor con gafas redondas y voz tranquila, me daba café gratis a cambio de ayudarlo con el ordenador y las facturas digitales. Empecé a trabajar por mi cuenta, proyectos pequeños, menos estrés, menos reuniones falsas, menos ruido. También volví a escribir en un diario, algo que hacía antes de casarme y que abandoné cuando empecé a olvidar cómo sonaba mi propia voz. Hace unas semanas conocí a alguien. Y no, esta no es una de esas historias cursis donde otra persona llega a salvar al protagonista roto. Yo me salvé solo. Pero ella es amable. Escucha. No se asusta cuando hablo de lo que viví. No me hace sentir exagerado, ni pequeño, ni difícil de querer. No reviso su teléfono. No lo necesito. No siento que tenga que encogerme para estar a su lado. Me siento visto. Valeria es ahora un capítulo. Doloroso, sí, pero cerrado. Me enseñó algo que no voy a olvidar: amar a alguien no significa permitir que te destruya, ser bueno no significa permanecer callado, y a veces, lo más fuerte que puedes hacer no es gritar, ni vengarte, ni demostrarle nada a nadie, sino marcharte con la dignidad intacta mientras la otra persona se queda inmóvil entre las ruinas de todo lo que creyó controlar. A cualquiera que esté ahí fuera, sintiéndose demasiado sensible, demasiado celoso, demasiado débil o demasiado pequeño porque alguien se lo repite hasta que empieza a parecer verdad, escúchame bien, no lo eres. Solo estás esperando recordar todo el poder que todavía vive dentro de ti.